Hola, buenas tardes a todos, bienvenidos a una nueva charla. Vamos a seguir hablando acerca del fruto del amor. Hola Javier, Carla, Blanca, Mario, bienvenidos a todos. Hoy vamos a estar hablando acerca de otras cualidades del amor que nos menciona Shaul, ¿no es cierto? El amor es amable. La palabra hebrea tov tiene un rango muy amplio de significado, ¿no es cierto? Que incluye ser bueno, ser agradable, atractivo, benéfico, amable y productivo también. O sea, todas cualidades que pueden referirse a diferentes aspectos de algo que es bueno, ¿sí? Pero en este sentido, en el que Shaul lo va a utilizar, ¿no es cierto? Es diferente. Dice, es como en el sentido que utiliza en Conitillín Bet, en el capítulo 9:7, cuando dice, cuando cada uno contribuya como propuso en su corazón, no de mala gana ni por obligación, porque Yahweh ama al dador alegre. Este es el concepto de el amor es amable, lo que trata de Shaul de transmitir. Si en otras palabras, Tov es bondad que brota de un corazón alegre, porque se pueden cometer actos de bondad, pero con una cara totalmente amargada, ¿no es cierto? No es exactamente lo mismo que esa bondad que brota de un corazón alegre. Cuando Yirmeyá habla de los buenos trigos, ¿no es cierto?, que venimos estudiando en la otra serie, que dice Tenim Tovot, ¿sí?, en el capítulo 24 lo contrasta con los malos higos, que son los Tenim Raot, ¿no es cierto? Esta metáfora en particular es importante porque Shaul habla de bondad, Chrestostes es en griego, ¿no es cierto? Como si fuera como uno de los frutos del Ruach cuando lo menciona en Galutia en el capítulo 5. Así que este es un concepto importante. Si continuamos con esta idea, vamos a encontrar que Yirmeyá dijo que los higos malos eran aquellos que se negaban a someterse a Nabucodonosor, ¿no es cierto? Aquí en Elohim había levantado para gobernar sobre Jerusalén y a Judá. Ellos preferían pelear como patriotas de Judea, ¿no es cierto? Ignorando el decreto de la corte divina. No hace falta decir que no tenían la intención de ser buenos o amables con los babilonios en ningún momento, sino que los trataban como enemigos a pesar de que habían recibido la orden de orar por sus captores. En el capítulo 29 de Yirmeyá dice, así ha dicho Yahweh de los ejércitos, el Elohim de Israel, a toda la comunidad que exilié de Jerusalén a Babel, procuren el bienestar de la ciudad a la cual los he exiliado y rueguen por ella a Yahweh, porque en su prosperidad prosperarán ustedes. Se le estaba pidiendo amar a sus enemigos, cosa que no hicieron. Y Yahshua dijo también, ¿no es cierto?, ustedes en cambio amen a sus enemigos y hagan el bien y presten sin esperar ningún provecho. Entonces su recompensa será grande y serán hijos del Altísimo, porque Él es bondadoso para con los ingratos y los perversos. Dice Lucas en el capítulo 6. Cuando leemos estas cosas siempre terminamos pensando que los malvados y los perversos son esas personas que no lo aceptan, pero en realidad Él está diciendo que Él es bondadoso con nosotros, que somos bastante ingratos en cuanto a todas las cosas que Él nos da, ¿no es cierto? Y cómo nos comportamos con Él. Cuánto tiempo le dedicamos, cuánto hacemos para servirlo, cuánto tratamos de comprenderlo, de trabajar para Él en su obra, de trabajar para el reino y todas las demás cosas, ¿no es cierto? Nosotros también somos tan ingratos y a veces más todavía que los que no han recibido nada, porque nosotros sí ya hemos recibido. Entonces aquí tenemos un ejemplo de la bondad divina verdaderamente, que es una expresión obviamente del amor de Elohim. Es amable no solo con los amigos, sino también con los enemigos y con los hombres ingratos y malvados, como dice, y se espera que
tengamos el mismo carácter. Esto se ve también en la definición de Shaul del amor divino en Romaní, en el capítulo 5, donde Elohim murió por aquellos que aún eran pecadores y se reconcilió con los que aún eran enemigos. Pero cuando se manifestó la bondad, Christotes, de Yahweh nuestro Salvador y su amor por los hombres, Él nos salvó no por las obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino según su misericordia, por medio del lavamiento de la regeneración y de la renovación del Espíritu de Santidad que Él derramó sobre nosotros abundantemente por medio de Yahshua el Mashiach nuestro Salvador, dice Tito en el capítulo 3. Esta bondad se extendió entonces cuando aún éramos pecadores viviendo un estilo de vida desobediente, como lo muestra el pasuk anterior. Así cuando Shaul dice que el amor es bondadoso, el amor es amable, habla de la calidad de la bondad que se ve en el carácter de Elohim en Yahshua HaMashiach. Vamos a ver algunos actos de bondad en las escrituras, ¿no es cierto?, para tener ilustración acerca de lo que se trata esto. El acto de bondad de Elisha. Elisha es Eliseo, ¿no es cierto? En Melahim Bet, en el capítulo 6, leemos cómo el rey de Aram, que era Siria, ¿no es cierto?, envió tropas para luchar contra Israel en un momento. Las tropas intentaron poner una trampa para el rey de Israel, pero Elisha le estaba dando consejos constantemente al rey para que evitara todas las emboscadas. Entonces el rey de Siria de repente pensó que había un espía en su propio campo porque era impresionante cómo conseguía evitar todas las cosas. Pero los sirvientes le dijeron que el profeta Elisha era el problema, ¿no es cierto? Porque él sabía todas las cosas gracias a Yahweh. Así que el rey de Siria envió tropas a Dotán para tomar cautivo a Elisha, eliminando así el problema que lo estaba dejando para atrás. Entonces rodearon la ciudad por la noche y por la mañana el sirviente de Elisha vio que estaban atrapados, estaban completamente rodeados. Pero ahí el profeta le dijo, no tengas miedo, tenemos más de nuestro lado que de ellos. Entonces oró para que su sirviente fuera sanado de su ceguera espiritual y para que pudiera ver con sus ojos espirituales. Cuando los ojos le fueron abiertos, el sirviente vio numerosos carros de fuego alrededor de Elisha y por extensión también todo a su alrededor, ¿no es cierto? En todas partes estaban, eran muchos más los de ellos que los de los enemigos. Y eso sin duda debe haberlo calmado un poco. Pero una vez que se abrieron los ojos del sirviente, Elisha oró para que la ceguera que previamente había afligido a este sirviente cayera sobre las tropas sirias, ¿sí? Esta ceguera no era física, sino espiritual. Todo esto eran sombras, ya sabemos, ¿no es cierto? Entonces Elisha fue a los sirios y les dijo que habían rodeado la ciudad equivocada. Síganme y los llevaré al hombre que están buscando, les dijo. Entonces Elisha los llevó a Samaria, donde el ejército israelita los rodeó, ¿sí? Y aquí nos vamos a leer la conclusión en Melahim Bet en el capítulo 6. Cuando llegaron a Shomron, Elisha dijo, oh Yahweh, abre los ojos de estos para que vean. Yahweh abrió sus ojos y miraron, y vieron que se hallaban en medio de Shomron, estaban atrapados, estaban en una trampa, ¿sí? Cuando el rey de Israel los vio, le preguntó a Elisha, ¿los mato, padre mío, los mato? Con una gana tenía de matar. Él le respondió, no los mates, matarías a los que tomas cautivos con tu espada y con tu arco. Más bien, ponles delante pan y agua para que coman y beban, y se vuelvan a su amo. Así que les preparó un gran banquete, y después que comieron y bebieron los dejó ir, y se volvieron a su amo. Y las bandas armadas de Aram no volvieron a invadir la tierra de Israel. Este acto de bondad hacia los enemigos no tiene precedentes en las 8 señales milagrosas de Elías, ¿no es cierto, Elías? Pero sí se encuentra en las 16 señales milagrosas de Eliseo, el profeta que tiene la doble porción de la unción. La sexta y la séptima señales de milagros de Elías lo muestran invocando fuego del cielo, ¿no es cierto? Como ya conocemos todos sobre las tropas del rey Ahab que habían sido enviadas para capturar al profeta. Cuando trataron de capturarlo a él envió fuego del cielo 2 veces bajo las tropas, ¿no es cierto? Finalmente descendió con uno que se lo pidió amablemente en vez de tratar de obligarlo. Pero cuando el rey sirio envió tropas para capturar a Eliseo, este los trató con amabilidad. Atacar a las tropas con ceguera fue la 14ª señal milagrosa de Eliseo, ¿no es cierto? Y restaurar la vista fue la 15ª. Inmediatamente después les restauró la vista. La ceguera podía considerarse un juicio divino sobre
sobre sus enemigos, pero recuperar la vista muestra que el propósito de ese juicio era dar a Elohim y a Israel, obviamente, la oportunidad de mostrar bondad y misericordia. Esto sigue el principio que Shaul menciona, porque Elohim los encerró a todos bajo desobediencia para tener misericordia de todos. Qué inmenso es el caudal de la sabiduría y del conocimiento de Elohim, cuán incomprensibles son sus juicios e inescrutables sus caminos, dice en Romanín capítulo 11. Esto sugiere que se requiere más todavía de la compañía de Eliseo actual, ¿no es cierto? Sabemos que Eliseo representa la compañía de la cebada, y mientras que Elías representa la compañía de trigo, ¿no es cierto? A la compañía antigua, de lo que se necesitaba en el pasado. O sea, sabemos que el profeta Eliseo es el profeta de la doble porción, o sea que es un paso más adelante, no es ni más ni menos, no es jerárquicamente más o menos importante, simple y sencillamente es un paso adelante en las cosas de Yahweh. Hola Viri, bienvenida. Entonces, mientras que los creyentes en el pasado han tendido a usar las declaraciones de guerra como una excusa para no tener que mostrar amor y bondad, ¿no es cierto? No, él me atacó primero, una cosa así como hacen los nenes en la escuela. La compañía de Eliseo no tiene este privilegio y tampoco lo desea. Esa es la cuestión. La compañía de Eliseo es la que debe aprender, ¿no es cierto? Y ha aprendido hasta cierto punto que debe perdonar también a sus enemigos, tratarlos bien. Es más aún que perdonar a los enemigos, se trata de tratarlos bien aunque no los merezcan, que es lo mismo que hemos recibido nosotros. Una doble porción de la unción significa que la compañía de Eliseo tiene mayor poder para tratar con los enemigos de Elohim que la compañía de Elías en el pasado, ciertamente, ¿sí? Destruir a los enemigos en la guerra ciertamente se ha logrado con el poder de Elohim, no es que lo hubiera hecho con su fuerza Elías, o que lo hubiera sido una cosa de sí mismo, ¿no es cierto? No, Elohim lo apoya, ¿no es cierto? Pero cuando los vencedores reciben la doble porción, es decir, la primogenitura de Yosef, se les otorga mayor poder, no para que puedan destruir más enemigos de Elohim, sino para que puedan capturar a esos enemigos vivos para el reino de Elohim. Los discípulos de Yahshua no entendieron este principio al comienzo, ¿no es cierto? Porque cuando una aldea samaritana no los recibió, los discípulos le preguntaron a Yahshua si debían invocar fuego del cielo sobre ellos. Eso está en el capítulo 9 de Lucas. Pero Yahshua los reprendió y pasaron a otra aldea. Está claro que la mente de Mashiach no es destruir a los enemigos, sino salvarlos. Esta mente de Mashiach está en los vencedores, ¿sí? Aunque no en aquellos que aman solo a sus amigos y familiares, e inclusive si extienden su amor a su círculo de conocidos y amigos. El amor de Mashiach es mucho más amplio, mucho más omniabarcante, y a ese tipo de amores que estamos llamados a reflejar. Shaul escribió en Corintiim Aleph en el capítulo 13 que el amor es amable, ¿no es cierto? Entonces la historia de la bondad de Elisha creo que es un muy buen ejemplo de esta bondad. Dice también en ese capítulo que el amor no es celoso. La palabra griega que usa para celoso es zeló, ¿tá? Viene del verbo zelo, que es celar, justamente, donde viene nuestra palabra celar, que significa calentarse o hervir, ¿no es cierto? Arder con envidia, con odio o con ira, ¿no es cierto? Es un sentimiento más bien negativo. La palabra también se puede, sin embargo, aplicar de una manera positiva, ya que es celosa al perseguir seriamente lo que es bueno, ¿sí? O de manera negativa, ¿no es cierto? Como acabamos de ver, un sobrecalentamiento de la envidia, el odio, la ira, la rabia, ¿no es cierto? Aquí Shaul aplica la palabra de manera negativa. Él dice que el amor no es celoso en cuanto a que no es malvado, no tiene ese sentimiento negativo, ¿no es cierto? Porque no es una función del amor. Zeló es el equivalente griego de la palabra hebrea caná, ¿sí? En la traducción de la Septuaginta, siempre se utiliza esa palabra. En el capítulo 37 de Bereshit, los hermanos de Yosef, dice, estaban celosos, o sea, la palabra es caná, de Yosef, ¿no es cierto? Por eso lo vendieron. Sin embargo, en Shemot 25, Elohim le dice a Moshe, yo soy un Elohim celoso. También utiliza la misma palabra caná. De manera que vemos que tiene las dos connotaciones, tanto positiva como negativa.
Y ahora vamos a referirnos a la fiesta de boda de Caná. Caná era una ciudad cuyo nombre justamente es esta misma palabra de origen hebreo, Caná, celo, ¿sí? La palabra también tiene otro significado, como vemos. Dice en Yeshaya en el capítulo 42, no romperá la caña cascada ni apagará la mecha humeante, ¿no es cierto? Caña es cané, que es una palabra derivada justamente de Caná. Así que la ciudad de Caná podría definirse tanto como un lugar de cañas como un lugar de celo, o sea, un lugar donde la gente es fervorosa, ¿no es cierto? En Yahanan, en el capítulo 2, el apóstol nos cuenta la historia de la fiesta de bodas de Caná, donde Yahshua convirtió el agua en vino. Esta es la primera de las 8 señales milagrosas en el libro de Yahanan, que profetizan los 8 días de la fiesta de Sukkot. El propósito de estas señales es manifestar su gloria, como dice en el Pasuk 11. Sabemos que Él tiene la intención de manifestar su gloria en nosotros, ¿sí? Porque somos su templo. Este es el propósito profético de la fiesta de Sukkot y sigue el patrón del templo de Shlomo, que fue glorificado en el 8º día de Sukkot. Cada una de estas señales milagrosas en el libro de Yahanan es seguida por comentarios e historias explicativas de la vida de Yahshua. En este caso, a la señal de convertir el agua en vino le sigue la historia de Yahshua expulsando a los banqueros del templo. Entonces Yahanan 2.7 dice, sus discípulos recordaron que estaba escrito, el celo por tu casa me consumirá. Esta fue una cita de un salmo de Pesach que profetiza sobre la muerte de Mashiach a mano de los que me odian sin causa, dice el Mizmor 69, ¿sí? El mismo salmo profetizó que se le ofrecería hiel, es decir, opio, ¿sí? Y vinagre para beber, en ese mismo Mizmor, un poco más adelante. También profetiza de su traición a manos de Judas, ¿sí? En Yahanan, en el capítulo 2, Yahshua limpió el templo, ¿no es cierto?, con el piadoso celo por tu casa, ¿no es cierto?, por la casa del Padre. Y su acto profetizó el día en que limpiaría nuestros propios templos, obviamente. ¿Qué será removido de nuestros templos? La respuesta está en el pasuk anterior, donde Yahshua dijo, a los que vendían palomas les dijo, quiten de aquí esas cosas y no hagan más de la casa de mi Padre una casa de mercado. Todos estos dobles significados forman el trasfondo de la historia de la primera limpieza del templo realizada por Yahshua en el 2º capítulo de Yahanan. Por lo tanto, cuando Yahshua convirtió el agua en vino, el milagro ilustró cómo él debía limpiar nuestros propios templos, ¿no es cierto?, de la mercancía en que está inundándonos, ¿no es cierto?, de todas las porquerías que nosotros metemos y que vienen del mundo, para que ya no actuáramos como banqueros, ¿no es cierto?, como cambistas en el templo. Con esto en mente, podemos ver que el celo de Yahshua es algo bueno, ¿no es cierto? Sus celosos, ¿no es cierto? Esa cosa fervorosa son su pasión que todo lo consume y él no se detendrá hasta que haya limpiado la casa de su padre, eso ténganlo por seguro. Su ira no se quemó por odio, ¿sí? No fue odio lo que salió de él, ni por ningún otro motivo incorrecto, sino que expresó su celo, ¿sí?, por el templo de su padre, la casa de su padre. Y en realidad nosotros somos el templo de Elohim, ¿sí? Debido a que él es celoso, no descansará hasta que él haya limpiado nuestros templos y de toda esa mercancía, ¿no es cierto? De modo que la profecía se cumplirá donde dice, en ese día no habrá más mercaderes en la casa de Yahweh de los ejércitos, profetiza Zecarías en el capítulo 14. Shaul dice en Corintiín Bet 11, porque los celo, y la palabra es zeló, con celos, con celo, ¿no es cierto? Los celo con celo es la frase, ¿sí? La palabra es celo, que deriva obviamente de la otra, que es fervor, celo. Los celo con celo de Yahweh, pues los he desposado con un solo marido para presentarlos como una virgen pura al Mashiach. Los celos piadosos son una función del amor, ¿sí?, como se expresa en los celos celosos de Shaul por la congregación de Corinto, es decir, su deseo de presentar esa congregación como una virgen pura a Mashiach. Él estaba empeñado en que se limpiaran, se purificaran, en que crecieran, ¿no es cierto? Él era fervoroso
en trabajar en ellos, en ese sentido, ¿no es cierto? Sin embargo, hay quienes tienen celos impíos que son destructivos. Incluso los esposos y las esposas pueden tener celos bastante poco saludables, y si se tratan entre sí como una mercancía. Debemos contrastar los celos de Mashiach con los celos kenanitas. Son dos cosas completamente opuestas, ¿no es cierto? Una es la carne y la otra es el ruach. Así que tenemos que buscar en nuestros propios templos para ver si están contaminados o no. Los verdaderos motivos pueden ser difíciles de ver por nosotros mismos. A veces sucede, sí, a menudo somos ciegos en esas áreas. Es común justificar nuestros celos impíos como si tuviéramos el derecho de estar celosos. Solo cuando podemos distinguir entre los celos piadosos e impíos, podemos eliminar la contaminación de nuestros templos y prepararnos para la manifestación de su gloria en nosotros. Más adelante, Shaul dice también que el amor no es arrogante. La palabra traducida como arrogante es psio, ¿no es cierto?, de la cual nosotros obtenemos nuestra palabra física. La verdad es que es fisio la palabra, es con PH, ¿no es cierto? Viene de physis, ¿sí? Y que significa naturaleza, de ahí viene la palabra físico, ¿no es cierto? Por lo tanto, fisio es natural, una cosa natural. Normalmente se traduce como natural y su significado principal es hacer algo natural, hacer que una cosa pase a la naturaleza, convertirlo en algo natural, o sea, a la carne, ¿no es cierto? Un significado secundario también que a veces se aplica de forma simbólica es inflar o hincharse, ¿sí? En el sentido de ser orgulloso o arrogante, que es como lo aplica aquí Shaul, ¿sí? Porque este es un comportamiento natural o carnal del alma, ¿sí? Entonces Shaul dice que el amor no es carnal. Sí, eso es lo que está diciendo, porque no es arrogante. Debemos darnos cuenta, por supuesto, que él estaba hablando del amor ágape, ¿sí? Y no del amor fileo. Ágape es el amor divino, el más elevado, la forma más elevada de amor, ¿sí? Mientras que fileo es el amor fraternal, que todavía le falta subir un escalón más. El tercer tipo de amor en griego es eros, ¿no es cierto? Que es más es el físico, la atracción física, pero esta palabra ni siquiera se encuentra en las escrituras, ¿sí? Pero Shaul parece estar haciendo referencia muchas veces, ¿no es cierto?, en ciertos temas, sobre todo a este tipo de amor de manera indirecta, al contrastar el con el amor ágape, ¿no es cierto?, con Eros, diciendo que el ágape no es de naturaleza física, como en el caso de Eros, que se puede llegar a inflar justamente. Inclusive el amor fraternal es un nivel intermedio. El amor Eros es carnal, básicamente, ¿no es cierto?, y es infantil, y el ágape es completamente espiritual, y el fileo fraternal está entre los dos y puede tener manifestaciones de los dos lados, tanto carnales como espirituales. Por lo tanto, el ágape tiene un origen divino y viene a través del ruaj de uno. O sea, ¿de dónde nos viene ese amor? No es nuestro, no viene de nuestra carne, no viene de nuestra alma. Ese amor nos viene directamente del ruaj. Es un amor que es completamente diferente al nuestro que tenemos en la naturaleza, en la parte natural, ¿sí? Lo que tenemos a través del alma y del cuerpo son justamente naturales. Esto nos lleva de nuevo a Corintim Aleph en el capítulo 2, donde Shaul contrastó la sabiduría de los hombres con la sabiduría de Elohim, ¿no es cierto? Encontramos entonces que también hay dos tipos de amor, uno que se origina en la naturaleza caída y otro que se origina en Elohim. Uno de origen divino que viene a través del Ruach y el otro que se origina en el alma mortal de cada uno de nosotros, ¿no es cierto? Y esa es una cosa completamente carnal. El amor natural tiende a ser arrogante o inflado, ¿no es cierto? Porque tiene elementos egoístas. Por ejemplo, el amor fileo, el amor fraternal, es una relación igualitaria, un compromiso 50 y 50, ¿sí? Mitad y mitad. Estamos todos iguales, ¿no es cierto? Esa es la cosa. Los hermanos pueden coexistir reclamando la mitad del dormitorio, ¿no es cierto? La mitad de los juguetes, lo que sea, o la mitad del asiento del coche, lo que sea, ¿no es cierto? Y si alguien infringe un centímetro, ¿no? Puede llegar a ser un escándalo. El fileo está arraigado en la ley, ¿no es cierto? En la base que tiene es puramente legal, ¿sí? Que define los derechos de cada uno. Pero ágape va mucho más allá de la ley, porque tiene que extenderse hacia la gracia. Y su preocupación no es su propio bienestar, sino el bienestar de los demás. Por eso, si la otra persona invade el espacio, ágape no reclamará. Reclamar derechos entonces es natural, o sea, de la carne, ¿sí?
Extender la gracia, por otro lado, es sobrenatural. No siempre es fácil reconocer el origen del amor de una persona, la verdad, ¿no es cierto? Sobre todo cuando tenemos los sentimientos en el medio, tenemos la tendencia a ser bastante confusos, ¿no es cierto? Existe un cuarto tipo de amor, que es el amor estero, que es el amor de una madre por un hijo, y ese sí se parece un poco más al amor ágape, es el amor incondicional de una madre por el hijo. Shaul utiliza esta palabra 2 veces en un sentido negativo, o sea, negándolo, ¿no es cierto? Cuando habla de aquellos que están sin afecto natural, ¿sí? En Romanini, en Timoteo B, de aquellas personas que parece que carecen completamente de un amor básico, ¿no es cierto? Yahanan llega tan lejos como para decir también que en Yahanan Aleph, en el capítulo 4, el amor, y aquí se refiere a ágape, ¿sí? Es de Elohim, y todo el que ama es engendrado de Elohim y conoce a Elohim. El que no ama no conoce a Elohim, porque Elohim es amor, ágape, ¿sí? En otras palabras, este amor sobrenatural es posible solo cuando una persona es engendrada por Elohim. No hay otra forma de que podamos llegar a tener ese amor en nuestro interior, ¿sí? Es el amor inherente en el interior de la nueva creación del hombre, que no tiene ya un padre humano. Ya no tenemos ese padre humano, ya tenemos a nuestro Abacadosh, nuestro hombre natural, o el hombre anímico, ¿no es cierto?, que fue engendrado por nuestro padre terrenal, es incapaz completamente de elevarse al nivel del amor ágape perfecto. El hombre de la nueva creación, dentro de cada creyente verdadero que se mueve, que lo hace crecer, ¿no es cierto?, ya sea que se identifique con él o no, tiene el mismo amor ágape que Yahshua HaMashiach, porque ambos hombres tienen el mismo Padre Celestial, ¿sí? Es por eso que nosotros hemos recibido la filiación y hoy somos llamados hijos. La principal diferencia es que Mashiach sabía quién era él, ¿no es cierto?, mientras que la mayoría de los creyentes no se nos han enseñado siquiera los principios de la filiación, no de manera clara como para que sepamos a qué tenemos derecho y cuáles son las responsabilidades también, ¿no es cierto? Por lo tanto, la mayoría de los creyentes tratan de reformar al viejo hombre, ¿no es cierto?, maquillarlo un poco para que actúe como si fuera el nuevo hombre. Esto es una especie de escenificación que se trata de hacer. Pero la cuestión es que hay que darle muerte al viejo hombre sin importar cuán bueno pueda parecer y vivir las vidas de acuerdo con el hombre de la nueva creación, como ya sabemos. Yahanan fue el principal apóstol del amor, ¿no es cierto?, llamado así justamente el apóstol del amor, y su primer carta muestra que el ágape es la característica fundamental del hombre de la nueva creación, y esto es también lo que dice al respecto de los vencedores. Desafortunadamente, la mayoría de las personas malinterpretan las palabras de Yahanan para decir que cuando creemos en Mashiach, la naturaleza del viejo hombre cambia, ¿sí?, de manera inmediata, y eso es completamente discutido por Shaul y por el propio comportamiento de los creyentes, ¿no es cierto?, que no demuestran que esto no es verdad. Uno puede ciertamente alterar el comportamiento del viejo hombre e impartirle ágapes, y hasta los incrédulos consiguen, de hecho, ¿sí?, pero su naturaleza mortal va a permanecer inalterada. El factor muerte impide completamente que el ágape pueda tener raíces en el viejo hombre. No tiene nada que ver con nada muerto. Elohim no puede estar en contacto con lo muerto, de manera que no se lo puede mejorar, ¿sí? Eros y fileo son las únicas formas de amor que el alma mortal realmente puede lograr. Nuestro viejo hombre solamente puede llegar hasta ese nivel. La solución entonces es identificarse con el nuevo hombre, recibir una nueva identidad, ¿no es cierto?, un nuevo nombre, una nueva filiación, y entrar en una nueva familia, ¿no es cierto?, que un nuevo nombre que se reconoce en la corte divina. Es esa nueva posición que recibimos cuando creemos en Mashiach. Bueno, habiendo terminado, me paso para el Skype. Les dejo acá por las dudas el link para el que no lo recuerde. Los espero a todos allá. Hola, Andrés. Se cortaba, Carla, lo siento. Yo la verdad es que acá no me dice nada. Bueno, vamos a ver cómo salió después la grabación. Los espero a todos en Skype. Yahweh nos bendiga a todos y vamos para allá.